Como suele decirse, cada viaje se mide mejor por las sensaciones que aporta que por los kilómetros recorridos. En esta ocasión, el trayecto, ya conocido, se inicia hace medio siglo, cuando los ingenieros de una firma ahora centenaria comenzaban a escudriñar una vez más el futuro de la automoción. Tras el éxito mundial de patos, tiburones y dos caballos, Citroën presentaba a mediados de los años 70 otra criatura no menos formidable. El confort hidroneumático, la aerodinámica y la seguridad serían las señas de identidad del CX, cuya fabricación en España suponía un verdadero hito para los franceses. La falta de refinamiento de los veteranos motores de 4 cilindros se compensaba en el Prestige con una carrocería alargada y con un mayor lujo, lo que hacía que uno pudiese sentirse a bordo como un mismísimo jefe de Estado. Hace ahora 50 años, Citroën, vinculada desde el año 68 al gigante italiano Fiat, comenzaba el desarrollo del proyecto L, con el que pondría fin a 2 décadas de reinado de su exquisita diosa, conocida terrenalmente como DSOID. Transcurrido un lustro del mejor saber hacer de los galos, el sucesor del Tiburón se destapaba a comienzos del mes de agosto de 1974 ante los lectores de autopista. En la revista podía verse sobre un portacoches cómo era el inminente CX, que la firma francesa había mantenido en el mayor de los secretos. Del nuevo modelo, basado en el estilo del GS pero con trazos del Coupé SM, se conoce entonces que estará dotado de los tradicionales 4 cilindros de varillas y balancines de su predecesor, pero situados transversalmente por primera vez en el fabricante. Unas mecánicas muy veteranas y experimentadas, con las que se debía reemplazar a los escualos de menor cilindrada y competir así con el Peugeot 504, con el Renault 16 y con el Chrysler 180, todos ellos de menor tamaño y cubicaje. Más adelante, para sustituir a los DS más potentes, los 23, se preveía la instalación de motores rotativos Wankel de más de 150 caballos, una tecnología en la que la compañía tenía amplia experiencia, al haberla empleado en el experimental M35 y en el GS birrotor, de plena actualidad pero de escasa repercusión comercial. Sin embargo, la historia del CX sería algo diferente a como se había planeado. El acuerdo entre Citroën, Fiat y Michelin se rompía en 1973, año fatídico en el que se desencadenaba la primera crisis mundial de la energía, con efectos devastadores para la industria del automóvil. La llegada de la conservadora Peugeot al capital de la marchita Citroën, a partir de los últimos días de 1974, suponía además un replanteamiento de su gama, o directamente el inicio de los temidos recortes, que el Wankel no esquivaría. Pero en ese verano todo sería euforia y optimismo. En un despliegue colosal, unos 400 periodistas de todo el planeta acuden a la presentación mundial del CX en la Laponia sueca. El coche con nombre de agente secreto se ponía de largo con los conocidos motores de 2 litros y 2.200 centímetros cúbicos, capaces de rendir 102 y 112 caballos. Los directivos de Citroën sostienen que su aparición no eliminaba el DS de su oferta, sino que se intercalaba en ella, entre los D Super y los DS23, probablemente para proteger las ventas de estos durante el fin de su vida en los mercados. Naturalmente que tal argumento no convenció a la mayor parte de la prensa, aun cuando en un inicio en el CX se prescindía, respecto a su antecesor, de la transmisión de 5 velocidades o automática, de la inyección electrónica de combustible o de unos faros orientables con la dirección, que jamás llegarían a instalarse en el recién llegado. De este coche de excepcionales características técnicas, los medios especializados destacan su línea bella, funcional y aerodinámica, de ahí su nombre, cuyas dimensiones más contenidas que las de su ancestro lograrán una habitabilidad similar. La evolucionada suspensión hidroneumática permitirá conseguir una magnífica adherencia a la carretera con un confort inigualable, y el nuevo emplazamiento de los propulsores mejorará notablemente la accesibilidad mecánica. La dirección podrá contar opcionalmente con el mecanismo de asistencia procedente del SM, dotado de retorno automático a la posición central y de disminución de la asistencia con la velocidad, mientras que los 4 frenos de disco duplicarán su número, siendo además los delanteros autoventilados. Finalmente, la seguridad pasiva dará un enorme salto hacia adelante, con su estructura de resistencia diferenciada, afirmando el fabricante que el CX sería el primer vehículo en el que se ponían en práctica los principios aplicados a los prototipos experimentales ESV, tan populares al comienzo de esa década.
Su fabricación había comenzado el 28 de agosto, en la nueva planta de Aulnay-sous-Bois, una de las más modernas de Europa, donde se producían los DS desde el año anterior. En el Salón de París de ese año 74, celebrado entre septiembre y octubre, el CX sería una de las principales estrellas mostradas ante el gran público, junto con otras novedades como la primera generación del Volkswagen Golf o el motor PRV de 6 cilindros, que movería los Renault 30 y Peugeot 604, futuros rivales del nuevo logro técnico de Citroën. A la muestra acude el recién elegido presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, una figura asociada para siempre al CX Prestige, como enseguida veremos. En los mercados europeos abiertos a la importación, el primer coche de seguridad global lucharía en los últimos meses de 1974 con un buen puñado de adversarios. En Francia, el precio de este 2 litros, de unos 25.000 francos, se sitúa entre los de un D Super 5 y un GS birrotor. El CX atrae a muchos propietarios de DS, publicará la prensa, pero no los seducirá a todos, al menos en un principio. Para intentar poner remedio a esto, la versión 2200 se comercializará a partir de enero de 1975, un par de meses antes del inevitable fallecimiento de una diosa, que había escrito un brillante expediente en la historia del automóvil a lo largo de 20 años. Como ya sucediese con el GS, el CX obtiene el preciado galardón de coche del año en Europa, imponiéndose al Volkswagen Golf y al Audi 50. Pero además, por primera vez un coche recibe también esa misma temporada el premio de la seguridad y el Award Style Auto por su atractivo diseño. En julio se presenta en el concesionario de Citroën de los Campos Elíseos el más refinado de los CX, el Prestige, cuya carrocería alargada en 25 centímetros conseguía una habitabilidad en las plazas traseras extraordinaria. Para compensar el aumento de peso, debido en parte a su mayor dotación, su motor de 115 caballos de potencia se tomará ahora del DS23, pero todavía estará alimentado mediante un carburador. Esta variante, destinada a reemplazar a los DS en los cortejos del Elíseo, se dará a conocer oficialmente un par de meses más tarde en el Salón de París, un certamen que llegaba cargado de novedades para la familia CX. Hacía su aparición el Break, con su característico techo sobreelevado y con la misma distancia entre ejes que el Prestige, lo que hacía que su longitud rozase también los 5 metros. Como la berlina, el Break podía estar a partir de entonces propulsado por un motor diésel de 2200 centímetros cúbicos, procedente de los furgones C35 y basado en el de gasolina de igual cilindrada. El primer turismo diésel de la marca de los Chevrones rendirá 66 caballos y podrá superar los 145 km/h, compitiendo de este modo con los Mercedes, Opel o Peugeot, equipados con mecánicas del mismo ciclo. También hacía su debut una caja de cambio semiautomática de 3 velocidades y un acabado más lujoso ya conocido en los DS, el Palace, nombre tomado de la diosa Palas Atenea, que se presentaba en París como un verdadero salón rodante. El 27 de noviembre de 1975 tiene lugar la primera aparición pública de un CX Prestige y sería durante la coronación del rey Juan Carlos I en Madrid, a la que acude Giscard d'Estaing en representación del país vecino. Sin embargo, las primeras entregas de esta suite presidencial no comenzarían hasta bien entrado el año 76. Lo hacían a un precio de 56.000 francos franceses, bastante contenido, similar al de un BMW 528 y algo más barato que el de un Mercedes 250 de la recién estrenada serie V123. Por esas mismas fechas, la prensa informaba de la inmediata fabricación del CX en España. Autopista pronostica que la versión producida en Vigo contaría con el motor del Prestige y con un equipamiento muy generoso, combinación que de momento el fabricante no ofrecería en su alto de gama, por lo que en el Salón de Barcelona celebrado en mayo, Citroën debía de conformarse con mostrar un 2200 Palace. Pero la revista todavía tendría tiempo de acertar en su pronóstico. Junto con el familiar con capacidad para 8 plazas basado en el Break, se daba a conocer a mediados de año el CX Berlina con el motor de 2400 centímetros cúbicos, lo que suponía el cese de los 2200. El esperado Palace español, con una sola L, se presentaba a finales de octubre a los medios nacionales en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. Excepcional, soberbio e irreprochable son algunos de los adjetivos que los informadores emplean tras la toma de contacto del hispano-francés, un coche con el que viajar disfrutando. Quien desee conducirlo mejor dentro de la producción española tiene una elección muy fácil: comprarse un CX. Es lo que podía leerse entonces en Autopista, que se hacía eco de una expresión sinónimo del sumum automovilístico nacional: acaban de entregarme el CX.
A su llegada a nuestro mercado, prácticamente autoabastecido por 5 compañías, se situaba en lo más alto por distinción y dotes ruteras, iniciándose su venta a un precio final que superaba las 700.000 pesetas, incluyendo el obligado aire acondicionado. Una tarifa que duplicaba la del GS más caro y que solo sería inferior a la del ya decadente Doge 3700 automático. El CX no tendría competencia por refinamiento técnico, seguridad, lujo o confort, cualidades que le permiten ser elegido coche del año en España, por delante del Ford Fiesta y del Renault 12 TS. Citroën se referirá a él como el mayor acontecimiento automovilístico de los últimos años, un hito dentro de su propia historia, tras los primeros coches fabricados en serie en Europa, los Traction Avant, los DS o los GS producidos también en Galicia. Pongamos de nuevo rumbo a Francia y continuemos nuestro plácido viaje. En mayo de 1977, cuando la cadencia de fabricación es de unas 500 unidades al día, se presentan dos novedades técnicas en la gama CX, el motor de inyección electrónica y la caja de cambios de 5 velocidades. Elementos que se incorporan a partir de entonces a la variante GTI, de ciertos tintes deportivos. Su propulsor, instalado en los DS23 aunque con otro tipo de inyección, aumentará su elasticidad y rendirá 128 caballos a muy bajo régimen, lo que permitiría a este particular Gran Turismo mejorar las aceleraciones y acariciar los 190 km a la hora de velocidad punta. En el verano, como de costumbre para la temporada siguiente, el CX Prestige adopta este motor y esta transmisión, al tiempo que en su carrocería el techo gana unos centímetros en altura, debido a las quejas de su más noble usuario, un Monsieur Giscard d'Estaing, cuya estatura rozaba el 1,90 m. De este modo, los modelos de serie adoptaban el techo sobreelevado y el 4 cilindros de inyección, modificaciones ya incorporadas en la unidad entregada a la Presidencia de la República en las Navidades del año 76, cuando los organismos oficiales contaban con más de 250 CX normales y 18 Prestige. A partir de entonces, sin embargo, la gama Prestige se limitará a incorporar las novedades mecánicas, estrenadas previamente en las berlinas. Desde agosto del año 79, el motor diésel de 2.500 centímetros cúbicos y 75 caballos, presentado el año anterior, estará también disponible en la caja alargada del CX de 4 puertas. Esta nueva combinación recibirá el apellido Limousine, nombre asociado a partir de ese momento a los grandes sedanes Citroën de ciclo diésel, que contarán con una definición menos lujosa y con un equipamiento más reducido que sus hermanos Prestige de gasolina. Mientras en España, el CX para la temporada 79 se presentaba en el otoño anterior, fecha a partir de la cual nuestro 2400 palas dispondrá de 5 velocidades, una nueva consola caracterizada por la curiosa forma esférica de su cenicero y un equipo de aire acondicionado con más potencia. Pero sus días estaban contados. La liberalización comercial del mercado automovilístico nacional, mediante el célebre decreto Sagún publicado ese mismo año 79, hizo que PSA decidiese suspender la fabricación del CX en España en favor del Peugeot 505 y pasase a importarlo libre de aranceles. Así, en enero de 1980 se anuncia la llegada de los CX franceses en versiones Prestige, GTI y diésel, estos últimos en carrocerías berlina y familiar. Los primeros cientos de unidades se venden a precios sin aranceles, pero poco después la administración echa la llave por sorpresa y bloquea temporalmente la llegada de los CX, situándose entonces su tarifa al nivel de la de cualquier coche importado del mercado común. De este modo, el Prestige comienza a venderse a un precio final de 1.435.000 pesetas, equivalente al de un BMW 320, pero desde mediados de año su precio asciende hasta los 2 millones de pesetas, al nivel ahora de un 520. El incremento había sido nada menos que el importe de un Citroën GSA. Esta descabellada situación se normalizaría, pero el quebranto económico que sufre Citroën es enorme. Tras haberse dejado de producir, el CX se vuelve a fabricar hasta el mes de septiembre, aunque en muy poca cantidad. Serán solo 271 unidades a lo largo de ese año 80, según datos de ANFAC. En la temporada 81, Citroën logra traer a España 2.173 turismos, situándose por detrás del quinteto importador alemán, formado por Ford, Mercedes, BMW, Opel y Volkswagen. La gama para 1982 se presenta con unas aletas ensanchadas para poder albergar los nuevos neumáticos TRX de Michelin, de serie en el GTI y opcionales en el Prestige, variantes en las que estaría disponible como extra un control automático de velocidad.
A principios de esa temporada llega a España el CX Reflex, equipado con el moderno motor monoárbol todo aluminio compartido con Peugeot y Renault, lo que había supuesto la desaparición del añejo 2400 a carburación, al que prácticamente el 2 litros igualaban prestaciones, pero aventajaba claramente en consumos. En 1983, cuando esta saga superaba las 800.000 unidades fabricadas en menos de 10 años de producción, aparecen dos nuevos propulsores que culminarán su oferta mecánica, alimentados tanto con gasolina como con gasóleo. En la primavera se da a conocer el motor turbodiesel de 95 caballos, sobre la base del atmosférico de 2.500 centímetros cúbicos, y como sus antecesores será uno de los turismos diésel más veloces de su tiempo, al anunciarse para él una velocidad punta de 174 km a la hora. Esta musculosa mecánica no solo se instalará en la berlina, lo hará también en el Limousine como modelo 84, en sustitución de la que rendía 20 caballos menos. También para esa temporada, en la que los CX Diesel suponen cerca del 50% de la producción total, el longevo 4 cilindros de distribución lateral aumenta su cubicaje por última vez hasta los 2.500 centímetros cúbicos. La potencia obtenida ahora, de 138 caballos, permitía al Prestige de 5 velocidades alcanzar los 200 km/h con su legendario lujo y confort. A mediados de ese año 84, este motor adopta un turbocompresor, lo que le permite disponer al GTI turbo de 168 caballos muy progresivos y conseguir una controvertida velocidad punta de nada menos que 220 km/h. Esta icónica versión, que se mostraba en el Salón de París una década después de la presentación del CX, llegaría a España en marzo del siguiente año, cuando en su país de origen se anuncia la opción del sistema de frenado ABS, inicialmente solo para esta motorización. Una vez más, será en el verano, ahora del año 85, cuando Citroën presente la actualización más profunda llevada a cabo en este modelo, con la que hacer frente a la llegada del Renault 25 el año anterior. Esta serie 2 adopta parachoques plásticos, nuevos espejos y un interior remodelado, como ya se vio en la anterior entrega dedicada a este magnífico automóvil. Será entonces cuando el motor sobrealimentado de gasolina sea incluido en la oferta de los minoritarios Prestige. Desde mediados de 1986, para la siguiente temporada, se adopta un intercooler en este propulsor, sin que se incrementen los valores declarados de potencia y par. Tendrá, eso sí, un mayor rendimiento final al disminuirse el consumo de gasolina. El Citroën CX25 Prestige Turbo 2, que así será su nombre al estar equipado con esta mecánica, seguía estando acompañado del 25 Prestige Automatic, ofrecido exclusivamente como el año anterior, con el cambio de 3 relaciones con convertidor. A comienzos del año 87, cuando las ventas de los modelos diésel llegarán a representar el 75% del total, se presenta el 25 TRD Turbo 2, que ostentaría el título de berlina diésel más veloz del mundo. Su motor, con intercambiador de calor y 120 caballos, pasará a estar disponible en el Limousine, aunque como el resto de diésel de batalla larga y 4 puertas, no será comercializado en España. Será esta la última evolución mecánica de importancia que se lleve a cabo en el CX, cuyas berlinas y Prestige permanecen en las cadenas de montaje hasta el año 89. De estos últimos se fabricarían algo más de 22.000 ejemplares, de un total que superó el 1.000.000 de unidades. Finaliza aquí nuestro trayecto, hace nada menos que 30 años. En los anales de la automoción se iniciaba otro viaje no menos apasionante, esta vez a los mandos de un Citroën XM.